Preciado, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pero si habitualmente no me traes nunca una novela, ¿no? Ya, es verdad que no suelo traer novelas, ni suelo traer más libros de historia, Ajá. biografías, cosas así, ¿verdad? Pero bueno, de vez en cuando hay que cambiar de género. ¿Y qué ha pasado en esta ocasión para que me traigas Los novios? Bueno, en fin, me parece que es una novela que está editada en 2 tomos. Me parece que es una novela clásica italiana, que, Sí. que a pesar de que en Italia es muy reconocida, la consideran una obra maestra a la altura de la Divina Comedia de Dante, se estudia en todos los colegios y institutos italianos, pero sin embargo yo creo que en España es muy poco conocida esta novela, ¿no? Que es la obra cumbre de este autor, Mazzoni, que fue dramaturgo, poeta, y también escribió novelas, pero su obra más conocida o su obra cumbre es esta, Los novios. Es una obra del romanticismo italiano. Vale. Conociendo a los italianos, hay mucho azúcar, mucho almíbar en la obra. Bueno, hay un poco, sí, pero ahí también es una novela, en realidad es una novela histórica. Lo que pasa que tiene esa temática del amor romántico entre una pareja de novios que van a sufrir muchas vicisitudes y muchas situaciones contrarias a su continuidad, ¿no? Digamos, como pareja. ¿Pero me estás hablando de Romeo y Julieta o una segunda versión? Bueno, podríamos compararlo con Romeo y Julieta de Shakespeare, pero en este caso esto es en el siglo XVII. Ajá. Pero hay un trasfondo de crítica social y política, porque es el momento en que Italia no está unificada, sino que está dominada por el Imperio Austrohúngaro. Entonces hay crítica también a eso, ¿no? Y luego al final tiene que ver también mucho la peste, la epidemia de peste de ese principios del siglo XVII en Italia. En consecuencia, estamos hablando de una historia de amor dura entre una pareja, pero en cualquier caso hay argumentos históricos que sostienen perfectamente la época de la que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, sí, se sitúa en la zona de Milán y se puede reconocer fácilmente los hechos históricos que narra al tiempo que va discurriendo, digamos, la novela, ¿no? La trama de la novela. Lo que pasa es que cuando narras hechos históricos a través de una novela los puedes ubicar en el contexto que tú consideres más oportuno, ¿no? Es decir, te permite ese juego a la literatura, ¿no? Sí, claro, efectivamente no es un tratado de historia, es una novela. Una novela histórica, pues tú lo has dicho, siempre va a haber licencias del autor, ¿no? Del escritor, pero está muy muy bien escrita y con mucho detalle, y sobre todo la parte que tiene que ver con la peste es bastante fiel a lo que parece que ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que las novelas históricas, lo de siempre, tienen que estar muy bien documentadas, ¿no? Es decir, independientemente de que te tomes licencias poéticas, la documentación es fundamental para situarla en una época muy concreta y que tenga credibilidad el trabajo que estás haciendo, ¿no? Claro, efectivamente. Este autor italiano, Mazzoni, es del siglo XIX, él escribe la novela en el siglo XIX, aproximadamente se publicó en 1827. Esta es una edición en español traducida, que es posterior. Esto es de los años 20, del siglo XX, aproximadamente 1920, no viene fecha, pero es de esa época. Pero la novela se publicó en el siglo XIX y a su vez trata del siglo XVII. Entonces ya había margen suficiente para tener perspectiva histórica, ¿no? Histórica, sí. Lo que pasa es que, como dicen, la historia siempre la escriben los ganadores, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Siempre hay que ver la perspectiva, ¿no? Cuáles son los elementos argumentales que tú utilizas, ¿no? Claro, sí. Por eso cuando... dicho de otra forma, ¿de qué lado te posicionas, no? ¿De qué lado te pones de la historia, sí? Bueno, siempre está esa famosa frase que a mí no me gusta nada de... Estamos en el lado bueno de la historia. Pues bueno, eso es muy muy problemático, José. Sí, no, efectivamente, pero sí es verdad que la historia la han escrito siempre, nunca mejor dicho, históricamente, quienes han ganado cualquier tipo de contienda, y eso lo han hecho siempre en beneficio propio, ¿no? Bueno, nosotros claro. El que gana, curiosamente, siempre ha sido el bueno, y qué casualidad que siempre pierde es el malo. Siempre pierde el malo, ¿no? Yo creo que la historia la escriben el que gana y el que pierde, pero la que se impone, ¿no? Porque tienen el poder, siempre es el ganador, ¿no? Porque tiene el poder para imponerlo en el sistema educativo, claro. en la sociedad en general.
Entonces, aunque lo escriba el perdedor, claro, siempre pasa al olvido, ¿no? Bueno, que sepas que yo hay una palabra en la que jamás he creído, que es el término objetividad, porque siempre he dicho que alguien me explique qué es exactamente ser objetivo, ¿no? Es decir, yo creo que existe un trabajo bien hecho o un trabajo mal hecho, punto. Y ya ni te cuento cuando alguien habla de la objetividad en periodismo, ¿no? Yo llevo 30 años en esto y digo, por favor, que me lo explique alguien qué es, ¿no? Entonces yo creo en el buen trabajo y en el mal trabajo. Yo pensaba que en el terreno puramente histórico las cosas eran como eran y se contaban así. Y un día me caí del burro, dije, es que no es verdad. Un poco inocente. Bueno, permíteme ser inocente también, ¿no? Pero yo pensaba que si había algo difícil de tergiversar en la historia, y con el paso del tiempo me he dado cuenta que no solamente es fácil, sino que se acude a esa tergiversación con demasiada facilidad, ¿no? Efectivamente, que es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente en los análisis históricos que no haya objetividad y que haya incluso manipulación, ¿no? Esto a lo largo del tiempo lo vamos viendo y además hay épocas en las que ocurre menos y épocas en las que ocurre más. Y ahora estamos en un momento histórico en el que la manipulación en cualquier tipo de publicación, en la prensa escrita, en los medios audiovisuales, en la radio, venga, dilo. En la radio también y en los libros que publican, ¿no? Los ensayos, pues hay cada vez más. A la vez que hay esa dicotomía entre buenos y malos, que es cada vez como más clara, ¿no? Está además esa manipulación y cada vez tienes que leer tú más fuentes diferentes escuchar más fuentes diferentes. Ahora acabas de ir al quid de la cuestión. Para poder hacer tú tu propia opinión, ¿no? Es que ahora acabas de ir al quid de la cuestión, porque en el fondo quien escribe la historia sabe que la mayoría de los ciudadanos no acudimos a segundas fuentes para buscar más información, ¿no? Eso es. Y que nos solemos quedar con ese primer dato que se nos facilita. Con tu medio favorito. Y como ellos lo saben, claro, dice, pues venga, ¿para qué vamos a...? Tiene mucho más fácil. Y ahora todavía, ¿no? es más patente, porque gran cantidad de, no sé el porcentaje, pero una gran cantidad de personas se informan solo en el móvil, en las redes sociales, ¿no? Y ahí es el titular y poco más. Entonces... Bueno, eso pasa también con la prensa, ¿eh? Claro, la mayoría de las personas que leen un periódico o escuchan un informativo se quedan con los titulares. Y en prensa hay estudios hace mucho tiempo hechos que la gente se queda con el titular y el primer párrafo. O sea, esa letra más grande. Lo que periodísticamente se llama el lead de la información, que es la letra más negra. Claro. ¿Vale? Pues la gente se suele quedar, la mayoría, salvo que te interese demasiado esa información, te quedas con los datos facilitados en esas primeras 5 líneas, ¿no? Y como ellos lo saben, ¿no? Quienes escriben, pues ahí es donde está todo, ¿no? Donde quieren llegar. Entonces, claro, cada vez esto es más evidente y menos personas se pueden hacer una opinión propia con un solo medio, ¿no? En consecuencia, con nuestra sección de hoy, lo que le estamos diciendo a la gente es que por favor desarrolle el espíritu crítico, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que estamos diciendo, Eso es lo que estamos diciendo, en resumen, efectivamente. Que no nos quedemos con el titular, que nos quedemos con lo que nos cuentan, porque gran parte de eso que nos cuentan pues está, no voy a decir manipulado porque igual es exagerar, ¿no? Pero sí que está pues escrito de cierta manera tendenciosa para conseguir un objetivo, y ¿no? A veces algunas personas en mi entorno las he dejado descolocadas cuando me dicen, yo solo escucho lo que tú haces en la SER, lo que hace la radio. Digo, pues haces mal. Pues mal, efectivamente. Y la gente se queda descolocada. Digo, no, por favor, este es un medio de comunicación, escuchen esto, escuchen lo que dicen otros, quédense con su propia opinión. A mí me gustaría que se quedase con lo que nosotros decimos, ¿no? Sí. Porque de verdad que intentamos... no voy a decir lo de antes, ser lo más objetivo posible, porque yo no soy objetivo, es que no sé qué es eso. Intentamos hacer bien o mal el trabajo, pero yo siempre digo, por favor, infórmense con varias fuentes, siempre, ¿no? Claro, yo siempre. creo que es fundamental. Y en la historia es lo mismo. Voy a poner un poco de música. Vale. ¿Sabes lo que estoy poniendo, no? Sí. Bien, vamos a escuchar un poco. Está sonando el Requiem de Verdi. ¿Exactamente por qué? Bueno, porque Verdi creó este Requiem tan famoso inspirado en este autor, en Manzoni. Ellos tenían una amistad y tenían un objetivo común, una ideología común de la unificación de Italia. Y habían tenido alguna conversación previa a la muerte de Manzoni, y a raíz de ese fallecimiento, que fue muy llorado en toda Italia, Verdi creó esta famosa misa, el Requiem, que estamos escuchando.
Es curioso, ¿verdad? Que un autor que en España no es tan conocido sea la inspiración de esta obra de la música clásica, que sí que es realmente conocida. Al final las artes se entremezclan, ¿no? Efectivamente. Claro. Y es evidente que por algún motivo a Verdi le llegó muy adentro la obra que leyó en su momento, ¿no? Eso es decir, sí. Por eso muchos leemos, ¿no? Es decir, al final la literatura significa vivir en una sola persona muchas vidas diferentes, ¿no? Que eso es lo bonito, y sobre todo diferentes perspectivas a la tuya, ¿no? Efectivamente, yo creo que la literatura y la música tienen muchas cosas en común, ¿no? Aparte que son artes, despiertan sentimientos de las personas. Esa es la característica más grande que tienen en común, ¿no? Los sentimientos que despiertan la literatura en todas sus vertientes y la música, por supuesto. ¿Se nos olvida algo esta semana, Laura? No, simplemente esto, que es un libro que está en la fundación, de los libros que pertenecieron al profesor Cantera, más que nada de los libros de su casa, de su familia. Yo ya voy conociendo poco a poco la biblioteca en su profundidad y ya se pueden distinguir los libros que el profesor Cantera compraba él y los que estaban en su biblioteca porque estaban en su familia, ¿no? Por gustos de su madre, sobre todo, que la veo una gran lectora desde la distancia, sin haberla conocido. Ajá. Y seguramente este libro es un libro de los que leía su madre. Es que una biblioteca dice mucho de una persona, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mucho. El contenido de una biblioteca, los diferentes libros, uno sabe cómo es, o puede llegar a saber cómo es esa persona. Y es más, cuando ya tienes una cierta edad y ves en una casa una biblioteca, sabes quién lee y quién lo tiene de adorno. Eso también se percibe, ¿eh? Sí, eso también se percibe. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Sin ánimo de ser malo. No. Pero es una realidad. Es una realidad, eso es. Cuando ves los libros perfectamente ordenados y te digo... ¡Ay! Bueno, esto de ordenarlos era antes muy típico, combinarlo con la decoración, ¿no? Sí, los colores, colores, por tamaños... Bueno, aquellas personas que compraban los libros ¿por metros? Por metros o en el ciclo de lectores y jamás le quitaban el plástico. El plástico. Bueno. Pero yo recuerdo en mi tierna infancia había una librería en Bilbao que vendía, además lo ponía en el escaparate, se venden libros por metros. Es curioso, ¿eh? Fantástico. Sí. Laura, que siempre es un placer este ratito de conversación y este ratito de solaz que nos pegamos cada martes aquí en la radio para hablar de literatura. El próximo martes, ya es febrero, ¿no? Es marzo ya, ¿no? Sí, el próximo martes es marzo. Día 4, ¿no? Día 4, sí. Venga, pues nos vemos aquí a la hora de siempre con un nuevo libro, ¿de acuerdo? De acuerdo, aquí estaré. Y vamos a incitar a los oyentes a que lean. A que lean, sí, a que lean. Y a que lean esta novela que, si aparte de esta versión que está, los años 20, está publicada, muchas veces, y hay de nuestra... O sea que la podrían puedes encontrar en una librería, ¿no? Perfectamente, porque hay ediciones de 2000 y pico, de 2004, por ahí, hay ediciones en España de esta novela titulada Los novios de Machoni. Apostolado de la prensa. Ala, sí, esta es la editora, Apostolado de la prensa, por eso sé que es de los años 20 aproximadamente, porque no viene el año de publicación de esta traducción, pero aproximadamente es eso, de los años 20, siglo XX. Es muy bonita la encuadernación, si te fijas, José Ángel, para terminar, porque es una encuadernación en tela. Lo he visto. En tela, sí. Si antaño se hacían las cosas con, no sé si mejor, con más gusto seguro. Sí. Con más gusto seguro. Laura, hasta el próximo martes. Hasta el martes.